Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y hoy tengo el grandísimo gusto de tener aquí conmigo a Angélica Arias. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Magui, muchas gracias por invitarme a entrar un poquito en este gran mundo que has creado, ayudándonos tanto a las mamás y a las mujeres que te conocemos. Muchísimas gracias, Angélica. Angélica es miembro de la tribu Mamá en Calma, que es mi grupo de madres conscientes, presentes, dedicadas a vivir su maternidad atípica con una mayor presencia y mayor disfrute y también, por supuesto, con mayor conocimiento, pero no solo conocimiento de cara a la condición de nuestros hijos, que también es fundamental, y siempre lo digo, pero también ese conocimiento propio. Que esto es lo que muchas veces nos falta en la receta de la maternidad atípica, que es que nos enfocamos tanto en el autismo, en el TDA o en la condición que sea que nuestros hijos tienen que les hacen ser diferentes, que nos olvidamos de que nosotras también tenemos que evolucionar junto con ellos. Así que me alegra muchísimo tenerte aquí, me alegra muchísimo haberte conocido también a través de mi curso del emocionario, que de nuevo... Gestión emocional propia, sí, claro, tenemos que ayudar a nuestros hijos con la suya, pero tenemos que tenerla nosotras también para poder ser modelos para ellos y para poder acompañarles y ayudarles a ellos en la suya. Así que, de nuevo, bienvenida, Angélica. Cuéntanos un poquito cómo empezó tu viaje por esto de ser madre de un hijo atípico, de un hijo neurodivergente. Tienes dos peques que son mellizos o gemelos, ahora nos lo vas a decir, y uno de ellos tiene autismo. Así que cuéntanos cómo fue todo eso. Pues nada, Magui, el inicio de este viaje fue un poco, pues ya era bastante complicado el haber entrado en la maternidad de mellizos, porque son mellizos Mario y Carlo, y con tantos cambios como supone la maternidad. Que, claro, cuando llegó el diagnóstico de Mario, llegó cuando tenían 2 años. También el hecho de que estábamos viviendo en Doha, en Qatar, solos nosotros, ¿no? Mi marido, mis peques y yo. El llegar al autismo fue un poco, no accidentado, pero sí fue un revolcón en la vida nuestra, ¿no? Pero bueno, llegamos cuando tenían 2 años, Carlos y Mario, porque yo desde que tenían un año y medio, empezaba a notar sin querer, porque yo siempre antes de que nacieran decía, yo no los quiero comparar porque cada uno es un individuo, yo muy pro la libertad, ¿no? De ser quien eres, de reconocer al individuo, ¿no? Y entonces, pero yo sin querer comparaba ciertos desarrollos en los dos. Veía pues físicamente mucho más fuerte a Mario, pero veía que a nivel de conexión, no. En cambio, Carlo me miraba, no hablaba, por supuesto, pero era muy expresivo, él se hacía entender, señalaba. Y yo veía que Mario, yo lo llamaba y no se giraba. 1, 2, 3 veces y al final Mario y cambiaba un poco el tono de la voz. No es que él no lo gritaba, por supuesto, pero sí que lo subía un poco más y él se giraba, pero yo veía que le costaba más. Luego empecé a ver que él tenía más atracción por los ascensores, por las luces, mientras Carlo quería estar con las personas o con de todas las edades, él solo quería estar con los objetos, alineaba cosas. Y yo decía, esto no puede ser. Luego, sí es verdad que esto lo veía yo, pero mi marido también lo veía, pero no me lo decía. Y él, por ejemplo, sí, estas cosas seguramente porque no me quería asustar y no me querían preocupar. Y porque el posparto es complicado y pues porque estaba un poco cargada de cosas con el posparto, ¿no? Entonces, sin depresión posparto, pero estaba muy emocionalmente muy sensible, ¿no?
Y entonces yo veía que mi suegro, que es médico cardiólogo, cuando venía a Qatar, cuando venía a Doha a visitarnos, observaba mucho a Mario. Yo decía, "Mm". Y yo soy un poco suspicaz, yo, ¿por qué lo observa tanto? ¿Por qué lo observa tanto? Pero no me decía nada. Luego veía que se iba con mi marido a hablar aparte. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Entonces un día le dije a mi marido, ¿tú crees que estáis viendo alguna cosa que yo no veo directamente? Cogí el toro por los cuernos y él me dijo, no, es que mi padre no quiere que te preocupes, pero está viendo ciertas cosas en Carlos que no ve en Mario. Yo le dije, hombre, yo también las veo. Y claro, eso fue como la alarma que saltó y como empezó a navegar en mi cabeza esta idea de qué será. Y hablando con amigas mías, allí pues el típico grupo de expatriadas, mis amigas españolas, mis amigas latinoamericanas, bueno, tenía australianas, hablaba con todo el mundo, ¿no? Y un día en un brunch con unas amigas llevamos a los niños y mientras Carlos participaba tantísimo, Mario estaba, miraba a un punto fijo, se entretenía más con las cosas materiales, con las servilletas, tenía otros intereses y no eran los niños. Entonces una de mis amigas me dijo, Angie, ¿tú crees que, no sé, deberías llevar a hacer valorar a Mario? No, no te lo tomes a mal, porque claro, todo el mundo con un tacto que lo agradezco un montón, pero por otro lado creo que estas cosas a veces es mejor que te las ayuden a ver, ¿no? Entonces ella con mucho tacto me dijo que por qué no lo hacía visitar, que ella conocía a una neuropsiquiatra que aunque no trabajaba, infantil, que aunque no trabajaba en una clínica, porque estaba allí acompañando a su marido, que también es médico, que trabajaba en una clínica privada allí en Doha, pero ella me lo podía ver, me podía dar una idea de cómo estaba Mario. Bueno, yo al final, como entre lo que yo había visto, entre lo que mi suegra había visto, mi madre también, una de las veces que vino a visitarnos, me dijo, pero mira que yo veo que Mario no te responde, pero claro, ella me lo decía como, este niño es un poco desobediente, así pequeñito que era, y Con no esa, era desobediente, con esa perspectiva de madre, de este niño es un poco salvaje, ¿no? Así de es no como... contesta. Sí, tú le tienes que poner más atención porque, oh, la educación es muy importante. Pero claro, yo decía, vale. Pero yo estaba más preocupada por ver qué era esta diferencia entre ellos. Luego, sí es verdad que antes del año y medio había muchas cosas en las que yo veía que estaban al mismo nivel. De hecho, Mario, en el bautizo suyo, de ellos, cuando tenían 7 meses, hablaba en la ceremonia, ¿no? Y decía todo el tiempo. Entonces, claro, verbal, yo ya había entendido que era verbal. Y antes de ir a visitar a esta doctora, yo me metí el típico Google, que no Mala se lo idea. recomiendo. No se lo recomiendo a nadie porque yo siempre he sido un ratón de biblioteca, entonces siempre he aprendido con los libros y es cuando me he sentido siempre más empoderada. Pero claro, como estábamos en un país que no era el nuestro, yo hablo el inglés, pero cuando son temas de salud a veces qué bueno poder hablar en tu idioma, ¿no? Porque estás como, lo puedes comunicar como con más verdad, ¿no? Puedes preguntar con más verdad, ¿no? Las dudas que tengas. Y entonces Google me puse nerviosa porque empecé a ver pues casos de famosos, las películas, yo decía, uy, no, esto no. Yo mejor me doy una calmadita y me voy a visitar a esta neuropsiquiatra y veamos qué me dice. Pues nada, ella valoró tanto a Carlos como a Mario, me dijo tráelos a los dos. Y cuando terminó la valoración me dijo, mira, Carlos, lo veo un niño que cumple los requisitos del desarrollo de su edad y lo veo bastante espabilado, me ha dicho, es bastante activo y es curioso. Mario le veo rasgos de autismo. Cuando me dijo eso, que todavía se me pone la piel de gallina. Y cuando me dijo eso, yo dije, bueno, ¿y qué tendría que hacer? Y ella me dijo, bueno, lo que tienes que hacer ahora es ir a una clínica especializada. Puedes pedir cita por la pública, pero tardarán. Si quieres, puedes pedirla en una clínica privada y haz una valoración, hazlo valorar. Y yo no perdí tiempo y empecé a buscar clínicas y recomendadas también por el marido de esta doctora.
y encontré una clínica que es especializada, que también no solo te hace las pruebas para el diagnóstico, sino que hacen terapias y empiezan desde los 2 años a trabajar con los niños si tienen un diagnóstico precoz, ¿no? Y nada, yo casualmente, mi marido es comandante de aviones piloto, entonces él siempre está, y todas estas cosas me tocó pasarlas sola, tanto la visita con la neuropsiquiatra que no estaba en clínica como la británica la que estaba en clínica. Entonces a todo esto yo me preparaba mi guión porque yo quería hablar un perfecto inglés, explicarlo perfectamente en inglés para que me entendieran. Me preparaba las preguntas y todo porque aunque yo lo hablo de una forma fluyente, el inglés, en las cosas de salud como que siempre siento que se me queda algo, no sé, será una tontería mía, yo creo que creo que si lo digo en español y si hablo con alguien que hable mi lengua, como que estoy más tranquila, más en confianza. Bueno, total, que me preparé todo, fuimos a la cita con esta doctora y ella me dijo, bueno, tráeme también a Carlos. Carlos también. Carlos que no solo es el hermano mellizo, sino que es el compañero de todo de Mario. Pero Y nada, fíjate, si me permites que te interrumpa ahí, me parece fantástico. Esto sí que me parece, desafortunadamente muchas veces tenemos que comentar todos esos casos en los que se ha dado una mala atención y ha habido de alguna manera una mala praxis, o si no mala praxis, una praxis no excelente en la aplicación de todos estos protocolos pues, de diagnóstico, de observación y tal, por parte de profesionales de la salud médica. En este caso me parece que lo hicieron fenomenal, porque al ser mellizos, obviamente o gemelos, pero en este caso mellizos, que hay una diferencia genética y por lo tanto hay una mayor probabilidad de que uno lo tenga y el otro no, porque en el caso de los gemelos la probabilidad es muy alta de que lo tengan los dos, aunque no se manifieste de la misma manera y con la misma sintomatología o con el mismo perfil. Pero en el caso de mellizos, claro, son hermanos fraternales, pero son genéticamente diferentes. Entonces, es muy interesante que desde el principio os incluyesen a Carlo, que no era el que estaba bajo sospecha, precisamente para ver la interacción entre ellos y poder también tener muchos más datos observables de esa interacción y también de alguna manera como contraste, ¿no? Con el comportamiento y las habilidades de Mario. O sea que me parece que eso estuvo muy acertado, la verdad. sí, yo, ¿sabes qué? Creo que en eso tuve suerte. No todo dentro del autismo tiene que ser malo. En eso tuve suerte y digamos que las personas con las que di al inicio de todo de este camino y luego el instinto me ayudó un montón. Pero sí es verdad que yo por iniciativa mía no habría pensado nunca en llevar a Carlo. Pero qué casualidad que las dos neuropsiquiatras me dijeron, trae a Carlo. No sé si porque como yo al principio explicaba lo que veía, las diferencias que veía comparándolo con Carlo, que por otro lado, digo yo que si no hubiese tenido a Carlo, de pronto hubiese tardado un pelín más de tiempo en darme cuenta. A ver, me hubiese dado cuenta, porque cuando los llevas a estar con otros niños y ves que tu niño va para el otro lado y no es curioso de los otros niños, de los coetáneos, ¿no? De los niños de su edad, pues ahí te saltan las alarmas, pero a mí con Carlo me saltaron enseguida. Entonces, qué bueno que estas doctoras lo involucraron a él, veían también a Carlo cómo funcionaba Carlo y vean cómo funcionaba Mario. Y al final, esta doctora, que es británica, me dijo, mira, yo le he hecho unas pruebas, pero vuelve dentro de una semana, pero te puedo asegurar que hacen un 80% que es autismo. Entonces, las pruebas que le haremos la semana que viene serán para ver el nivel de autismo. Y ella me decía todo esto, a mí me sonaba chino todo lo que me decía. Yo decía, a ver, autismo, niveles. Yo tengo que llegar a casa a abrir una botella de vino. No quiero fomentar el alcoholismo, ¿no? Pero dije, yo tengo que tomarme un vinito o algo para entender esto, porque ¿por dónde lo cojo? Bueno. Y cuando salí, otra cosa buenísima que me sucedió ese día es que vino conmigo la neuropsiquiatra que no trabajaba, pero que había visto rasgos en Mario. Ella me dijo, te acompaño. ¡Wow! ¿Cómo no?
Eso fue Increíble. una... O sea, creo que eso- has tenido como el gold standard, que dirías en inglés, ¿no? El estándar dorado de atención por parte de básicamente los profesionales sanitarios. Que además es curioso porque hoy que estamos grabando este episodio se acaba de publicar el último, que es el 149, en el que hablo de la falta de orientación. No ya que no te acompañen, por ejemplo, cuando has tenido a varios profesionales, sino que incluso cuando efectivamente te dan el diagnóstico, si hay diagnóstico que dar, en muchos casos, la grandísima mayoría de las familias no reciben absolutamente ninguna orientación, mientras que vosotros ya estabais en una clínica o en una práctica médica en la que no solamente podían diagnosticar, y de hecho diagnosticaron a Mario, sino que asumo, porque ya lo has comentado, que os podían ofrecer también abordajes de atención, o sea, de intervención temprana, ¿no? Sí, 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 fue en eso, hemos tenido suerte. Estoy segurísima que, porque te escuchaba en estos días en redes y te escuchaba hablar de casos que comentabas y decía yo, pero tuve suerte en el hecho de que di con personas que no me hicieron dar vueltas, que no me marearon, que me trataron de una forma humana, que yo creo que es indispensable cuando unos padres no son expertos y su hijo probablemente tiene un diagnóstico de neurodiversidad. Hay que también pensar en la forma como le comunicas o en la forma como le transmite la información a los padres, porque eso será decisivo para cualquier camino que cojan a la hora de llevar adelante a su hijo, ¿no? Entonces a mí el hecho de que me acompañara esta doctora, el hecho de que esta doctora Caitlin de británica fuera tan directa, que al principio a mí me gusta la gente directa porque yo lo soy, aunque tengo que decir que yo muchas veces controlo porque no me gusta herir a nadie, ¿no? Pero el hecho de que ella fuera directa y me dijera que le tenía que hacer otras pruebas, pero que en un 80% era autismo, a mí me ayudó mucho, porque digamos que yo aterricé de golpe, ¿no? Yo entendí que en ese momento fue muy difícil, porque luego cuando salí de allí estaba tan chocada que no podía ni hablar con la otra doctora que me acompañó. Y ella me dijo una frase que nunca la voy a olvidar y me emociono cuando la recuerdo y se me pone la piel de gallina porque ella me dijo, yo entiendo que que no sabes por dónde empezar. Me dijo, pero Mario es tu hijo. Es el mismo hijo que has amado cuando estabas embarazada, es el mismo hijo que levantaste esta mañana y le diste un beso, un abrazo, y va a ser tu hijo toda la vida. Entonces, no pasa nada. Simplemente tienes que tomar una, un camino, una ruta diferente para ayudarlo, pero es tu hijo, no ha cambiado absolutamente nada. Y él te ama y tú lo amas y ese amor no va a cambiar. Entonces, claro, esto que me dijo ella me removió y imagínate, después de 5 años yo lo hablo y todavía me Todavía te emociona. emocionas. Pero de nuevo, algo tan sencillo como eso, que en el fondo no cuesta decir y que es una obviedad. O sea, en el fondo es una obviedad, pero fíjate que el que un profesional que se dedica a eso te diga, este es el diagnóstico, o bueno, esta es la sospecha, muy, muy probable, de una alta probabilidad, y que luego te diga algo así, a ellos no les cuesta nada, y sin embargo yo creo que es un enmarque muy importante para los padres, que es, esto es una dificultad, esto es un desafío, vais a tener que ajustar vuestras expectativas a esta nueva realidad, pero la realidad sigue siendo la misma, que es exacto, es tu hijo y esto no cambia la relación de amor ni la relación de cuidado entre vosotros, simplemente señaliza un camino un poquito diferente o muy diferente, porque de nuevo hay grandes diferencias sobre todo en un diagnóstico de autismo, pero sigue siendo vuestro camino. Entonces es un tema más de expectativas que de realidad, ¿no? Es un ajuste de expectativas. Entonces, una fase tan sencilla como esa es tan potente y sobre todo yo creo que es tan reconfortante y eso es lo que precisamente la mayor parte de las familias no reciben cuando reciben un diagnóstico. Y es muy duro porque lo que se recibe, incluso con las mejores intenciones, es básicamente
aquí está el diagnóstico y ahí está la puerta. Eso es lo que la mayor parte de la gente recibe. Y es muy penoso. Y es muy Sí. triste. Y además es un momento emocional tan, tan duro que incluso por omisión, aunque no te digan nada, digamos, feo, pero el hecho de que no te digan nada, o sea, de que solamente te den el diagnóstico y te digan, y ahí está la puerta, es casi a veces hasta más duro que te digan algo feo, porque algo feo lo puedes descontar, ¿no? O simplemente puedes investigar y darte cuenta de que, bueno, ok. Pero cuando no te dicen nada, es un silencio que yo en mi blog, en el que hablo sobre el día que nosotros recibimos el diagnóstico de Adrián, hablo de un silencio sepulcral. Es que es una cosa que parece que te han dicho, parece que es que te están dando la noticia de que se ha muerto alguien. Y no, no. Y esto también es súper, súper importante. De nuevo, los profesionales dan el diagnóstico, pero tienen que hacerlo de una manera que sea compasiva, mínimamente compasiva. Y aunque no sea por acción, que tampoco sea por omisión, que no simplemente lo digan y se callen, porque eso nos deja en un limbo muy, muy, muy duro emocionalmente, ese silencio, esa falta bueno, pues de ánimo, ¿no? Sí, yo pienso que por un lado es falta de tacto, pero también el hecho de que tú llegas, te sueltan este diagnóstico y no eres una persona que sabe realmente lo que es una neurodiversidad, no hablemos solo de autismo, entonces llegas ignorante. Si luego no tienes un apoyo, no sé si llamarlo emocional, ¿no? Porque yo creo que todos los padres, cuando recibimos un diagnóstico así de un hijo, deberíamos tener un apoyo emocional o psicológico, porque la salud mental de los padres es fundamental para poder encaminar y dar los siguientes pasos en iniciar a construir el camino de tu hijo neurodivergente. Es súper importante y yo creo que soltarte así la patata caliente y no darte ninguna orientación te puede llevar mentalmente a entrar en un caos total, a no entender nada, a que tantas veces te sobrepase tu propia tristeza o depresión que te puede dar, o que no sepas cómo emprender este camino, vivir el duelo. Es complicado y para nosotros los padres tendría que haber un apoyo psicológico porque creo que emocionalmente depende al 100% el futuro de tu hijo de tu salud mental, que es complicado. Pero yo espero que todo lo que personas como tú y otras personas que conocemos que sois abanderados de la neurodiversidad y nosotros mismos como padres, llegue un día que los niños que vengan detrás de nuestros hijos, o los padres puedan recibir un diagnóstico de una forma más humana, de una forma más informada. Pero yo tengo esperanza. A veces la pierdo, como decías tú hace unos días en Instagram, ¿no? Que será que solo nos entendemos nosotros, porque nos sucede una cosa similar, porque las otras personas no se abren a entender. Y es un trabajo que tendremos que hacer todos y yo estoy convencida, no pierdo la esperanza de que los niños que vengan detrás de los nuestros no encontrarán un camino hecho porque siempre se tendrá que trabajar, pero por lo menos el hecho de que hoy existan más diagnósticos y que exista más información nos tiene que llevar algún día a tomar las decisiones correctas para ayudar a los niños neurodivergentes, pienso yo, ¿no? Sí, totalmente. Y los cambios sociales, al final, sobre todo de este tipo, desde mi punto de vista, siempre tienen estos dos pilares, el activismo de las personas que están afectadas o de sus familiares, que obviamente en el caso del autismo ha sido desde el principio los padres, y el otro pilar que suele ser pues, el pilar profesional de los científicos, ya sean profesionales médicos o terapeutas, que también van avanzando en sus conocimientos y en sus investigaciones, y entonces son como esos dos brazos que queremos pensar que van a la par, ¿no? Pero sí, estos cambios sociales exigen que estos dos brazos tiren de la sociedad, que es la que viene detrás, ¿no? Y la que siempre viene detrás porque al final son temas que siempre han sido minoritarios, pero ahora ya son menos minoritarios. Siguen siendo minoritarios, obviamente, por la prevalencia, pero es una prevalencia ya bastante significativa. Entonces, también todo esto cambia, ¿no? A nivel del panorama político y social de los cambios. Así que, pero sí, totalmente de acuerdo contigo.
Ujú. Así No que, sé si, sí, no, no, sigue, sigue. no sé si por mi experiencia, ¿no? Al recibir el diagnóstico en Doha y luego venir a Italia también, en España también lo hice ver a Mario. No sé si yo no sé si llegue a hacer un cambio o que todos los países lleguen a entender la neurodiversidad al mismo ritmo. Pero la cosa importante es que se le dé visibilidad y que se cree una normalidad, porque al final, lo que hablamos tantas veces en las reuniones de la tribu, ¿no? También dentro de nosotros los neurotípicos, entre comillas, somos diferentes los unos a los otros. El día que se acepte la diferencia también dentro de los niños y adultos neurodiversos o neurodivergentes, ese día se entenderá un poco más a la persona, ¿no? Liberándola un poco de las etiquetas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando al final me confirmaron el diagnóstico de Mario, sí es verdad que, bueno, ya estaba preparada porque digamos que como me lo habían dicho la semana anterior, en un 80% yo, hagamos una regla de 3. Vale, no me quedan muchas esperanzas, pero bueno, porque al final siempre te peleas contigo misma al principio, ¿no? No es que yo no aceptara el diagnóstico de Mario, ¿no? Porque también yo decía, si ya dos profesionales me lo han dicho, debo ponerles atención, prestarles atención, ¿no? Entonces, claro, cuando ya me lo confirman, también estaba sola porque mi marido no estaba por trabajo. Luego, cuando él regresó, le dije, bueno, ¿es autista Mario? Lo único que me dijeron diferente fue que era alto funcionamiento. Ujú. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué cosa es esto de alto funcionamiento? ¿Por qué hay una clasificación en el autismo? Ya eso me chocaba un poco. Decía, bueno, ¿y qué significa esto? No, que necesita menos apoyos. Que yo con el tiempo he entendido que no es así. No, no es así. Porque al final, como aparentemente no se les nota, se les espera más cosas de ellos. Exacto. Entonces, a veces es malinterpretado ciertas cosas de los niños autistas como mal comportamiento. Pero bueno, cuando me dijeron esto yo me quedé así un poco en shock, pero se lo dije a mi marido, le dije, mira, esto es lo que hay, ¿qué hacemos? Y él se quedó un poco porque, claro, también nosotras lo vivimos de una forma y los padres de otra. Eso, no hay otra. No, También no. cada uno es hasta diferente la forma como recibe el diagnóstico. Digamos, la cosa positiva de mi marido es que él es emotivo, pero enseguida se pone a planificar cuál es la solución. Yo soy una también que recibo las cosas y me planifico, me organizo y empiezo a actuar. Es verdad que como estaba en juego tu hijo, ese hijo que yo me acuerdo que yo te conocí por tu libro, ¿no? Y a mí la lectura me encanta, ¿no? Y cuando yo te leía, muchas veces hasta lloré leyéndote tu libro, que lo tengo aquí, soy fan. Y lo tengo, a veces cuando tengo dudas, voy. Y me emocionaba, ¿no? Y el hecho de saber que cada uno lo puede vivir de forma diferente, que es justo sentirte triste, que tienes que pasar el duelo, porque al final matas al hijo que tú te habías imaginado que sería tu hijo, ¿no? Y lo ves, pues son mis hijos, yo a mis hijos los veo guapos, los veo con tanta luz, que claro, yo me imaginaba cosas extraordinarias, ¿no? Con ellos, ¿no? Y no quiere decir que ahora no pasen, pero en ese momento sí que entendí que no iba a ser como yo lo tenía planificado. Y Mm. eso fue muy, muy difícil para mí. Y como soy más emotiva, digamos que estuve mal un tiempo, pero estaba mal, pero empezaba el camino de Mario. Estaba mal porque estaba pasando el duelo, pero yo enseguida me puse a trabajar. Entonces, en esta clínica donde le dieron el diagnóstico a Mario, nos dieron la opción de que empezara ABA, el ABA, y que empezáramos un parents training, que yo al principio no lo entendía. Y pienso que esa es otra cosa en la que fuimos O muy... sea, básicamente que os iban a formar también a vosotros. Exacto. Que Yo de no nuevo, entendía esto, absolutamente, y esto es otra de las cosas que también yo siempre digo, que es que va a la par con el trabajo tuyo propio que tienes que hacer a nivel psicológico, a nivel de tu propia salud mental, a nivel de gestión emocional, en fin, a todos los niveles, a nivel de conocimiento, también te tiene que llevar hacia
que en ese conocimiento también entre no solamente leer sobre la condición en general de tu hijo, sea por ejemplo autismo, por poner el ejemplo de nuestros hijos, sino que también te lleve a entenderle mejor a él, a tu hijo, porque el autismo, es como decir autismo es como no decir mucho, en el sentido de que hay muchos autismos, entonces es como, ok, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué tengo que observar? ¿Cómo tengo que interactuar? Y para eso, en muchos casos necesitamos apoyo profesional. De nuevo, exige que nuestros hijos estén apoyados por profesionales y que nosotras también estemos apoyadas por profesionales que en muchos casos también están apoyando a nuestros hijos. Entonces es como una triada y realmente esta también es la base de un empezar el camino de una manera muchísimo más positiva y muchísimo más, digamos, esperanzadora que cuando lo empiezas sin conocimiento y sin haber hecho tu propio trabajo, que eso lo vamos haciendo sobre el camino, pero sobre todo con esa actitud de, bueno, pues yo tengo, que el niño tiene un problema, pues que vaya a la terapeuta y la terapeuta ya le arreglará, ¿no? O ya le enseñará. Y tú ni te enteras de lo que hace en terapia, ni tienes, o sea, tienes mínimo conocimiento de lo que realmente está pasando con tu hijo. Eso no vale. O sea, no vale en el sentido de que eso no lo que es lo que va a dar los mejores resultados. Porque tú también te tienes que involucrar como madre o como padre en el propio abordaje. O sea, tú eres parte del abordaje. La relación que tienes madre-hijo o padre-hijo es parte del abordaje. Y eso es lo que muchísima gente no entiende. Y ahí es donde muchos profesionales, de nuevo, después de dar el diagnóstico, si solamente dijese una frase tipo, usted se tiene que poner las pilas para conocer bien esta condición, pero no a nivel general, sino conozca a su hijo, busque terapeutas y aunque no te den recomendaciones específicas, pero que te digan, asegúrese de que usted también va a ser parte de esos abordajes terapéuticos. Ya con eso también sería un gran paso adelante, porque de nuevo muchas veces lo que se asume es, bueno, mi hijo tiene un problema, pues lo tengo que dejar en manos de los profesionales. No, no, pero es que tú también eres parte y no es solución, porque no es una solución, tú eres parte de ese recorrido que va a llevar tu hijo. Sí, y yo creo que el trabajar en la conexión y ser experto en tu hijo te hace crearle una normalidad, no solo en el entorno familiar, sino en todos los entornos que deba vivir tu hijo. Pero ahí también llegué, fue suerte, porque dentro de este centro no solo te hacían los test de la diagnosis de autismo, sino que enseguida es verdad que es por lo privado, que esa es una cosa que a mí siempre me hace reflexionar un montón, porque nosotros no lo podemos permitir, pero las familias que no se lo pueden permitir, ¿cómo lo abordan? ¿Cómo pueden darle lo mejor de sí a sus hijos? ¿Cómo se pueden entrenar para ser la mejor versión de padre o madre para su hijo? Entonces, aquí nosotros, evidentemente, una clínica privada, pues pagando, pero claro, y las personas que no se lo pueden permitir, esa es una cosa que a mí no me deja dormir a veces. Y me he vuelto, me considero activista porque me encantaría que todos los niños tuvieran las mismas posibilidades en ese sentido. Entonces, a mí personalmente el hecho de recibir el Parents Training me ayudó absolutamente. Y también me dejaron estar en las terapias de ABA. Y claro, yo veía cómo trabajaba el terapeuta, yo decía, "¿Cómo?". Y con él hace contacto visual, conmigo no, pero con él sí. Entonces yo, me faltaba el cuaderno y el boli para coger apuntes, pero ya estaba yo con mi memoria fotográfica ahí tomando apuntes, ¿no? Y fue un abordaje que, digamos, me ayudó a entender, fue duro porque yo estaba con el duelo y aprendiendo a ser una mamá, la mamá que necesitaba Mario, sin abandonar a Carlos. Claro. Entonces, fue un momento un poco caótico, pero agradezco esa forma de haber entrado en el autismo, aunque fue durísimo, pero para como soy yo, que soy una persona organizada y controladora y de mecha corta, Autoexigente. autoexigente a morir, porque sabes qué me pasó a mí cuando me dieron el diagnóstico de Mario, yo empecé a pensar en cada momento del embarazo, desde el momento que supe que estaba embarazada, empecé a pensar qué había hecho mal yo en el embarazo para que Mario tuviera autismo. Pues Imagínate. déjame que te pare ahí, porque esto creo que es un ejemplo perfecto y seguramente sacaré un reel de esto porque me parece súper importante. En tu caso, tenías un embarazo múltiple, es decir, tú tenías a dos bebés creciendo dentro de ti
no sé si con placentas separadas, porque son mellizos, no gemelos, pero bueno, comiendo lo mismo que comías tú, quiero decirlo, el circuito era el mismo, ¿vale? O sea, dos bebés dentro de ti, uno tiene autismo y el otro no. Es decir, aquí es donde vemos cómo la mente tiene muchas veces pensamientos que son totalmente irrealistas e ilógicos. O sea, si sigues la lógica de lo que sabemos de los embarazos, no puede ser que tú hicieses algo que solo afectase a uno de tus bebés. Que fuese algo solamente que hicieses tú. Otra cosa es cuando entra, claro, en juego todo lo que es la danza de la genética y la epigenética, claro, el medio ambiente y la genética, claro, eso es muy complicado, eso es muy complicado. Pero pero que tu mente te diga, algo hice yo que, digamos, dañó, entre comillas, a uno de los dos que estaban dentro. Eso es imposible, porque los dos estaban absolutamente en el mismo ambiente, los dos, igualitos, y comiendo lo mismo que comías tú. O sea que, fijaros cómo este es un ejemplo de la importancia de no culpabilizarnos por tener estos pensamientos ilógicos, porque los tenemos todas, pero parar esos pensamientos de raíz. En el momento en el que tú te das cuenta, estoy pensando algo que es totalmente ilógico y por tanto imposible, se acabó. ¿Que volverá ese pensamiento en algún punto? Cuando estés sobre todo de baja de moral, claro que sí, pero de nuevo ahí tú ya hay una parte de tu cerebro, de tu mente, que es capaz de identificar que ese pensamiento es totalmente ilógico y por lo tanto es una mentira. Básicamente nos estamos creyendo mentiras, mentiras que nosotras mismas fabricamos. Y fijaros que de nuevo aquí la función de esa culpa es como yo no entiendo esto cómo ha podido pasar, porque no lo entiende nadie en el sentido de que la ciencia todavía no está en condiciones de explicar la causalidad exacta de la neurodivergencia, del autismo en este caso, en los seres humanos, en por qué se da en un hermano y en otro no, pues lo que hacemos es, ante esa falta, eso es como un agujero negro para nuestra mente. Yo quiero saber, como yo no puedo saber, pues me aferro a lo único que puedo saber, que es inventarme algo he hecho yo. Y entonces eso ya te lleva por esa vereda que, digamos, de alguna manera distrae a tu mente. Pero esa vereda es mentira. Te la estás inventando tú. Pero fijaros, y hago este comentario porque de verdad es que es tan común, Angélica, tan común que las madres nos digamos, es que comí camembert y entonces a lo mejor por eso mi hijo tiene autismo. No, perdona, que no es el camembert, que no es esto. No te eches la culpa a ti porque no la tienes tú. Es que no hay una única causalidad. El tema de la neurodivergencia es muy complicado. Es complicado. Y nosotras, lo que tú has dicho, ¿no? Es que nos dañamos buscando la culpabilidad de nosotras. Cuando tú lo has dicho, ¿no? A mí me pasaba exactamente como tú lo has dicho. Cuando me sentía culpable por si había hecho algo raro en el embarazo, pensaba, ¿y por qué no me fui a España? Tendría que haberme quedado en Madrid o tendría que haberme ido a Roma. Era como que buscabas cosas, pero luego decía, pero Carlos es neurotípico, entonces, ¿qué estoy haciendo? Como que estaba de nuevo ese ángel y ese demonio y se daban hostias entre ellos, ¿no? Es que siempre. Y luego vivía el pánico de haber hecho algo mal yo, pero luego volví a mi realidad y aterrizaba y decía, pero es que estás tonta, es que no puedes haber tenido la culpa. Pero por eso es tan importante que cuando te dan el diagnóstico también tengas un apoyo psicológico para tu salud mental, para que no busques culpas. También, digamos que la información que hay en Internet muchas veces dice, no, porque claro, si eres una madre mayor de 35 años, mira, o porque si has comido tal cosa, mira, puede ser Al final, ¿esto en qué te soluciona el abordaje que tienes que efectuar con tu hijo? En nada. Entonces, yo sí que le diría a todas las mamás que nos están escuchando que empezar el camino como cuando vas a pintar en un lienzo en blanco, porque de ahí parte todo. Buscar culpables yo creo que no conviene en ninguna situación en la vida, hay que buscar soluciones. Y eso te ayuda, pero también somos humanas y hay que reconocer cuando queremos buscar respuestas
en autoculparnos por una situación y que no podemos controlar nosotras, ¿no? Exacto, y Pero tener compasión con nosotras mismas. Y de hecho, yo cuando hablo de la culpa, explico el mecanismo de la culpa, o bueno, uno de los hay muchos mecanismos, ¿no? Pero este mecanismo en concreto que es la búsqueda casi compulsiva de una explicación, y como no la tenemos, pues nos la inventamos, es decir, nos la echamos a nosotras, que eso sí lo podemos controlar. Porque para echarte la culpa no necesitas nada, nada más que tu propia mente. Entonces, es importante entender el mecanismo, pero lo que es sobre todo muy importante a nivel de la salud mental de las madres es tratarnos con compasión, porque ese mecanismo se va a volver a dar, de vez en cuando vuelve. La culpa de las madres siempre está ahí y de vez en cuando sube la cabeza. Entonces, lo que tenemos que aprender no es a criticarnos por sentirnos culpables, porque sabemos que eso son mentiras y son pensamientos catastrofistas, sino tener compasión y entender, ok, el mecanismo es, aquí yo me siento insegura, hay incertidumbre, me siento ansiosa y entonces inconscientemente obviamente lo giro hacia la culpa, porque por lo menos la culpa me hace sentir como que yo estoy en control, porque pues me la he hecho yo a mí misma y me la como yo a mí misma y entonces pues siento, es como una flagelación, o sea, realmente es una flagelación mental, pero de nuevo, paradójicamente nos da un alivio ante la incertidumbre. La incertidumbre es muy difícil de gestionar, sobre todo cuando tenemos tendencia a querer controlar y nos ponemos ansiosas. Entonces, ofrecernos compasión es digamos, es el antídoto. El antídoto es, estoy nerviosa, me siento ansiosa, me siento perdida, vale, por esto me estoy yo diciendo estas tonterías en la cabeza. Y de esa manera te estás escuchando, te estás viendo, te estás sosteniendo. Y esa es la clave práctica para, ¿no? Seguir adelante a pesar de esos pensamientos culpables que nos vienen. sí, sí, tratar de orientar esos sentimientos como aprendí con el emocionario, que sea una emoción que sientes de momento, pero que luego si ves que no te hace nada bien, dejarla ir, porque pues somos seres humanos, es normal sentir todo tipo de emociones, pero lo importante es no quedarnos en esa emoción, que lo aprendí en el emocionario esto. Porque muchas veces yo sí era un tipo de persona de que me quedaba en esa emoción, en sentirme frustrada un día, dos, y ya el tercero reaccionaba. Digamos que ahora puedo reaccionar un poco más rápido. Pero La eso es dejo ir más importante rápido. porque, de nuevo, la clave no es el reaccionar, la clave es el darte cuenta. Darte cuenta de que llevas 2 días sin frustración. 2 días en la frustración. Y es como, a ver, o sea, no hay necesidad para esto. No hay necesidad para esto. Si la frustración viene aquí a decirme que aquí hay algo que no está funcionando o que tiene que cambiar, pues voy a pasar a la acción para quitarme esta frustración de encima. Y no quedarme ahí regodeándome en la frustración, que es lo que de nuevo muchas veces hacemos cuando no tenemos una buena gestión emocional, que es simplemente darle vueltas al mismo tema, boom, 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 y claro, de esa manera pues la frustración no se marcha, el enfado no se marcha, la ansiedad no se marcha. Claro, nos quedamos con estas emociones anquilosadas, exacto. O sea que en realidad también, Angélica, dirías que esta experiencia de la maternidad múltiple y atípica, porque en tu caso es eso, múltiple y atípica, te ha enseñado, o sea, en el fondo te ha hecho también conocerte mejor y conocer como tus mecanismos internos, ¿no? Sí, sí, alguna vez creo que te lo comenté yo en una de las reuniones de la tribu. Yo entendí con la maternidad de neurodiversa que yo estaba preparada para ser mamá de un niño neurodivergente. Lo entendí no es que yo pienso que todas las mamás podemos porque el amor lo puede todo, pero entendí que la percepción mía de la vida, de siempre teniendo la mente abierta para tantas cosas, el hecho de ser una persona con doble nacionalidad, el hecho de haber vivido en tantos países diferentes, el hecho de, hasta el hecho de hablar eh, tres idiomas diferentes, el hecho de ser curiosa siempre por las culturas diferentes, que siempre a mí lo diferente me ha traído un montón. Eso me ha llevado a no perderme a mí misma y a entender cómo entablar mi relación con Mario. Y a día de hoy, hasta las profes de Carlos lo dicen, porque ellos van a clases diferentes, dicen, Carlos y Mario tienen
una exposición cultural tan grande que eso no es que los haga diferentes, los hace más ricos. Cuando una profe me dice eso, digo yo, o sea, yo he estado siempre preparada para recibir un hijo como Mario. Y a día de hoy no creo que yo cambiaría nada de Mario como es, ni su diagnóstico, ni porque él es así. Mario es así. No solo es un niño autista, es que él es así. Entonces, adoro las cosas que no me gustan de él y las que no me gustan también. Entonces, sí que es verdad que yo no me he perdido a mí misma con esta maternidad, que es complicada pero bonita porque aprendes tanto, porque ya de alguna forma la diversidad ha vivido en mí desde antes de yo venir al mundo. Mm, Entonces, claro, y la he vivido luego con mis padres, luego la he vivido sola. Siempre he sido un culo inquieto, es que entonces eso me ha ayudado a aceptar a la gente. Yo, por fortuna, veo a la gente, pero trato de ver más allá, yo no me quedo siempre con lo primero que veo. mm. Y, Y y creo en que eso soy... esto que nos estás contando, Angélica, que me resuena tantísimo porque mi historia personal es muy parecida. Nosotras también, bueno, no lo has comentado, pero tu esposo, tu marido es italiano, es decir, que sois también una Sí. pareja bicultural o multicultural. En mi caso es lo mismo porque mi esposo, mi marido es británico. Entonces, yo creo que un poco como la moraleja de todo esto que estás diciendo que me encanta y con lo que resueno tanto es que la diversidad en general tiene una serie de beneficios increíbles para todo el mundo, no solamente para los neurodivergentes o para las familias que tienen hijos neurodivergentes, para todo el mundo, porque de nuevo vamos de lo más estrecho a lo más amplio, donde da cabida a tantas cosas, formas de vivir, idiomas, gastronomía. Entonces, en el caso de luego enfrentarse a la neurodiversidad, pues como que ya venimos con eh, como con unas tablas hechas ya, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que las personas que no tengan experiencias de expatriación, de haber vivido en países, no lo puedan hacer. No, claro que no, pero el llamamiento yo creo que diría aquí es a abrirse, no a cerrarse. Y yo creo que nuestros hijos, de alguna manera, y todo el paradigma de la neurodiversidad, aunque tenga sus detractores, creo que lo positivo de esto es el llamamiento a normalizar la diversidad en todos los ámbitos. Y, por supuesto, a dar apoyos cuando se necesitan, porque se necesitan. Pero es como, si para mí es normal vivir en diferentes países o entrar en contacto con gente que es muy diferente o que tiene valores culturales diferentes a los míos, va a ser también mucho más fácil que yo no solamente acepte, sino que honre las diferencias de mi hijo, porque al final lo veo como una extensión de las diferencias que ya existen en el mundo. El salto es muchísimo menor que cuando tienes una vida más cerrada, más tal vez localizada, más rodeada de personas que son muy parecidas a ti o que todos os regís por los mismos valores. Entonces, alguien que viene y que es diferente, salta mucho más, ¿no? Sobresale mucho más. Entonces, la ventaja también de vivir hoy en día es que a nivel de globalización y también quiero rescatar lo que has dicho antes de las familias que no tienen recursos económicos. Yo siempre pienso que tener un hijo autista, un hijo neurodivergente, hoy en día es más fácil que nunca jamás. Eso no quiere decir que sea fácil, sigue siendo muy complicado. Pero imaginaros lo que esto era en los años 50, cuando se les metía en instituciones psiquiátricas. Además, no había información. Hoy en día, incluso para las personas que no tienen recursos económicos, como para, por ejemplo, tener el apoyo directo de profesionales terapeutas, pero hay mucha información. Claro, ahí la dificultad es que no toda la información es igualmente buena, igualmente factual, igualmente basada en evidencia, pero hay mucha información. Entonces, digamos que se tiene que compensar el tiempo que supone filtrar toda esa información para encontrar buena información que sea gratuita o que sea de muy bajo coste, pero por lo menos está ahí y por lo menos se tiene acceso, porque cualquier persona que tenga internet puede acceder, ¿no? Entonces, de nuevo, pienso que tanto esto a nivel del acceso a recursos de familias que no tienen tantos recursos económicos, como el hecho de la globalización y el hecho de que hoy en día todas estamos en países diferentes, pero estamos en conversación a través de las redes sociales, a través de reuniones virtuales, hace
que eso también nos abra la perspectiva, porque estamos entrando en contacto con gente de muchos países, aunque todas estemos hablando de autismo o aunque todas estemos hablando de nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que al final el resumen de todo esto es apertura, Apertura, sí. apertura. No, no sé qué te parece a ti. Sí, absolutamente sí. Hasta lo que decías antes de de también los padres que no han tenido la posibilidad de vivir en sitios diferentes o tener una situación como la tuya o como la mía. Yo estoy segura que esto puede ser una opción para encontrar una faceta de ti mismo que no conocías. No quiero hacerlo ver como si fuera idílico todo porque no lo es, porque es duro, porque se pasa mal, pero darle la posibilidad a tu hijo que sea tu maestro en esto que él es diferente, que te muestre otra forma de entender la vida, acercarse al mundo. Y yo creo que también el hecho de poder tener la posibilidad de conectar con tantas personas del mundo a través de Internet, de tener tanta información, es fantástico. Hasta si no has salido nunca de tu ciudad o de tu país, yo creo que es un acceso que tenemos brutal. Por ejemplo, nosotras en la tribu estamos en diferentes puntos del mundo y con ese hilo que nos conecta a todas, que es la neurodiversidad de nuestros hijos, pero al final es una posibilidad que puede tener también una madre que nunca, o un padre que nunca haya vivido en un sitio diferente o no tenga acceso a otras cosas, que te muestren la diversidad como parte de nuestra vida, que al final lo es. Yo siempre pienso, ¿no? A mí me encantó cuando hice el primer curso de escuela de padres para para niños con autismo, el hecho de lo del sistema operativo, ¿no? Y me hacía pensar en cuando yo era pequeña que mi hermano parece alemán porque él es rubio de ojos verdes, papá y mamá, ¿eh? Lo que pasa es que yo salí con los colores de mi madre y mi hermano con los de mi padre. Pero claro, hermanos de mamá, papá, y tan diferentes, no solo físicamente, sino de carácter, ¿no? Entonces yo pensaba, qué bueno, porque yo me imagino a mi madre cuando me criaba a mí, criaba a mi hermano, que al mismo tiempo prácticamente porque nos llevamos muy poco, ella siempre decía, pero es que tú tienes esa personalidad, ese carácter que pareces tú más el chico que Dani, me lo decía así, ¿no? Porque pues siempre he sido un poco de mecha corta y siempre he sido muy arriesgada, siempre he ido a buscar lo que creía que tenía que buscar en mi vida, entonces no he tenido tantos miedos y ella pues esperaba eso más de mi hermano que de mí, ¿no? Entonces si ya la diferencia existe entre hermanos, dos hermanos neurotípicos, eh, porque no puede ser aceptada también la diferencia en el sistema operativo de los niños con neurodiversidad, que al final simplemente es un rasgo. Yo tengo los ojos marrones, mi hermano los tiene verdes, es que, pero nos hace ser seres únicos. Entonces yo creo que al final todos los padres que tenemos niños neurodivergentes tenemos que orientar un poco a conocer a ese niño, a conocer o ese adolescente, a ver qué otras puertas del mundo te puede abrir ese niño, que aparte es fascinante el poder ver los ojos a través de ellos, ¿no? Me encanta eso que acabas de decir, a ver qué otras puertas te puede abrir tu hijo o tu hija neurodivergente. Exacto, exacto. Angélica, ¿cuál sería entonces tu mayor deseo para Mario? Y para Carlo también, vamos a incluir a los dos. Es que yo para Mario, digamos que yo trabajo todos los días para que él sea una persona autónoma, porque siempre pues a todas las madres y nos ronda esa idea en la cabeza de cuando no estemos nosotras, cómo será, ¿no? Yo quiero que él sea una persona autónoma y es el mayor deseo que tengo por él. Y creo que si él adquiere una autonomía, y no limita sus ideas y sus pensamientos, puede conseguir lo que él quiera. Suena un poco idealista lo que estoy diciendo, pero si él, porque una cosa que me encanta de Mario es que es muy determinado y muy perseverante. Entonces, aparte de que es súper cariñoso el tío, es que es perseverante. Él cuando quiere una cosa, persevera, y hasta que no la consigue, no está satisfecho. Entonces, yo quisiera que él llegara a un punto en su vida de tener una autonomía que simplemente, por ejemplo, viva en un futuro su relación con su hermano,
como hermanos, no porque su hermano tenga que ocuparse de él. De pronto es el deseo más fuerte que yo tengo por lo que trabajo todos los días, es para que él sea autónomo en el futuro. Y viendo tantos ejemplos de personas adultas que están dentro del espectro, que tienen una regularidad en su vida, no una normalidad, porque hasta nosotros los neurotípicos tenemos días buenos y días malos, ¿no? Pero viendo esos testimonios de autistas adultos, yo tengo esperanza y ese es mi mayor deseo, que Mario sea autónomo y que pueda lograr los objetivos que él se trace en su vida. ¿Y para Mientras Carlos sería parecido o cómo sería? para Carlo igual, lo único que Carlo, ¿sabes la cosa que me sorprende de Carlo? Él no sé si porque nos ve a mi marido, a mí, ha desarrollado esa como protecciones y esa necesidad de ayudar a Mario cuando lo ve en dificultad. Y muchas veces yo le digo, Carlos, no, 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 déjalo que lo haga solo. Y yo muchas veces le veo mucho potencial para trabajar con la gente, a Carlos. Y me gustaría que esa sensibilidad que él tiene, porque tiene una sensibilidad brutal, no le juegue malas pasadas en el futuro, sino que simplemente lo haga ser una mejor persona. Mm. Y mi deseo es que siga siendo el niño, mi alma vieja, como le digo yo, porque es que parece un adulto el tío. Te sale con cosas con 6 años que... Pero claro, me veo yo porque yo era como él de pequeña, un poco adelantada, un poco resabida. Y ojalá que él pueda cumplir todas las metas que se proponga y que cada vez que se presente un obstáculo lo pueda sortear. Y mi mayor deseo es eso también, que viva su vida sin límites, que haga lo que le guste hacer, que no sea una persona que haga elecciones en su vida porque yo quiera cosas para él o su padre, sino que elija y que vaya a buscar los objetivos que lo hagan sentir bien. No ser feliz porque al final la felicidad son momentos, pero que él encuentre su camino y que Mm. pueda ir adelante siempre. Ese es el deseo. Angélica, ¿y cuál sería, ya para ir acabando esta conversación que me ha encantado y se me ha pasado en un momento, pero llevamos ya un ratito hablando, cuál sería entonces tu mayor deseo para ti? Bueno, ¿qué deseo para mí? Quiero seguir, deseo muchas cosas. Deseo seguir aprendiendo, no perder la niña que hay en mí, que por fortuna con toda la maternidad neurodiversa no he perdido esa niña ni he perdido ese amor por mí misma que es tan importante. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir descubriendo cosas a través de los ojos de Mario y de Carlo. Yo no le tengo miedo a los cambios y he hecho un cambio brutal en mi vida con el autismo. He cambiado ya, no trabajo como abogada en un despacho, sino que enseño español, por ejemplo. Entonces, poder llegar a más niños y a más adultos y transmitir nuestro idioma, que es fantástico, es hermoso, que por fortuna hay muchos amantes del español ahora. Y simplemente seguir siendo lo que soy, pero sin perderme a mí misma y aprendiendo más y más cosas. Es lo que deseo para mí. Y salud, Muchísimas, muchísimas, claro, y salud, por supuesto, salud por siempre. supuesto. Muchísimas gracias, Angélica. Me ha encantado hablar contigo, conocer mejor un poco más tu historia, todos esos aprendizajes que nos has dejado. Me ha encantado, has aportado muchísimo valor. Creo que también es un contexto muy interesante para muchas familias el, de nuevo, tener dos hijos que nacieron al mismo tiempo, que se criaron en el mismo ambiente uterino y que uno pues es neurotípico y otro es neurodivergente, toda la parte de los cambios, de la apertura, de los entornos multiculturales, creo que también súper fascinante. Y también todo el tema de cómo nosotros tenemos que dar nuestro do de pecho, tenemos también que hacer tenemos que poner de nuestra parte, independientemente de que tengamos más o menos suerte con respecto a los profesionales que nos acompañan, sobre todo en ese inicio del camino que suele ser siempre lo más difícil. Así que nos has dejado muchos hilos dorados que seguro que aportarán valor y de verdad que te agradezco de nuevo tu presencia aquí, tu generosidad, tu compartir. Eh, y para todos los que nos habéis escuchado hasta el final, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos
en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.